Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Viernes de Bitcoin. Hoy un poco tarde porque llevo toda la semana de viaje surfeando y he salido muy poco del agua. La verdad que he salido para poner algunas órdenes de compra al principio de la semana y poco más. El mercado es verdad que está muy interesante, pero yo por mi operativa, que es más de medio largo plazo, más de swing, con velas diarias en general, me vale. Entonces, pues lo que os digo, os traigo este vídeo, perdonad el audio porque igual se nota un poco peor de lo que viene siendo normalmente, pero bueno, espero que sea valioso y como siempre antes de empezar recordar que nada de lo que diga es consejo de inversión, que es simplemente mi opinión y si queréis invertir pues podéis buscar la figura de un asesor. Entonces vamos a analizar el precio de Bitcoin desde tres ángulos. Por una parte el técnico, por otra parte el fundamental y el sentimiento. Esto viene siendo lo habitual y además vamos a analizar algún otro activo, porque la verdad que esta semana la he tenido bastante ocupada y la semana pasada también, realmente después de unos meses de alejamiento, de poca actividad en los mercados, y de mantener bastante liquidez, he vuelto a entrar por una serie de motivos que os voy a compartir. Entonces, empezamos por el técnico. Habíamos dicho que el precio se estaba acercando la semana pasada, el viernes pasado, a esta zona de soporte. Y es un soporte de los 20.000 dólares porque anteriormente actuó como resistencia, tanto aquí, en el máximo de 2017, como aquí, antes de esa ruptura y este gran movimiento alcista. Entonces, es una resistencia que cuando se rompe, se testea, puede actuar como soporte. Y por ahora lo ha hecho. Y es muy interesante lo que ha ocurrido porque realmente es lo que habíamos anticipado y lo que buscábamos como señal de fuerza, que es una rotura por debajo del soporte. Esto fue el sábado, donde criaturas infames como pues, Paul Krugman, Bernardos y toda esta gente, supuestos economistas que en realidad no tienen mucha idea ni de mercados financieros ni de economía, se estaban descojonando de los bitcoiners porque el precio cayó por debajo de los 20.000, llegó a caer hasta más o menos los 18.000, pero encontró demanda, rebotó. Y esta semana hemos visto un testeo que justo era lo que buscábamos. Entonces yo estaba entrando tanto en spot Bitcoin como en otro tipo de activos vinculados a Bitcoin, que luego os voy a comentar al final del vídeo, ¿vale? He estado entrando en esta zona, como siempre, pues no es recomendación, pero sí que yo considero que ha habido un pánico enorme, y ahora vamos a ver los motivos que me han hecho entrar, y que por lo menos vamos a tener un rebote, aunque yo creo que lo más probable es que ya hayamos visto aquí el suelo generacional. Vamos a ver, porque evidentemente aún podemos tener varios días de lateralización, pero no creo que caigamos hasta la zona de 14.000 y si caemos, sinceramente, me da igual. Yo he comprado entre la zona de 18 y 19 y si llegamos a este nivel, pues bueno, habré asumido ciertas pérdidas, pero creo que las probabilidades están más en el favor de una posición larga ahora que en contra, por varios motivos que vamos a ver. Entonces, en el técnico, pues hemos visto la ruptura de esta directriz bajista y luego un testeo del soporte de 20.000 dólares y aquí está aguantando la demanda, lo cual es bueno. Vamos a ver si ahora consigue empujarse al alza a nivel técnico. El siguiente nivel clave sería la resistencia en torno a 28.600, cerca de 28.000, ¿no? Aquí deberíamos de ver si el precio realmente, no sé, después de igual otra semana de lateralización, comienza a subir. Tendríamos que ver aquí qué ocurre, ¿no? Si encuentra resistencia, quizá haya otro testeo, incluso aquí abajo otra vez, o si no lo hace, podríamos ver pues lateralización y luego subida, y esto sería el escenario más alcista, ¿no? Una subida y luego una corrección hasta 29. Esto sería súper bullish, sobre todo teniendo en cuenta pues la coyuntura macroeconómica, que creo que es muy favorable para Bitcoin y los indicadores fundamentales. Entonces, a nivel técnico, vamos a ver si aguanta este nivel. Si no, pues la mayoría de analistas están apuntando en torno a los 14.000 o 10.000 dólares. Yo creo que por debajo de 10.000 realmente es bastante problemático para la estructura del precio de Bitcoin. O sea que realmente creo que es un nivel clave ahora mismo a nivel técnico. ¿Y cómo está el sentimiento? Pues el indicador Fear and Greed Index ha bajado a mínimos que pues un 6. Yo creo que nunca lo he visto tan bajo, ni siquiera en el pánico del COVID bajó al 6, o sea, bajó al 9, 14, 11, hemos tenido el 6. Entonces, bueno, en general ya sabéis lo que dicen, comprar cuando la gente está totalmente acojonada, que es lo que pasó el sábado, que hubo un pánico y vinieron olas de Schadenfreude, ¿no? Donde todo el mundo se descojonaba de los bitcoiners. En fin, todos señales de capitulación, sinceramente. ¿Qué más en el sentimiento? Pues también se encuentra con, como os digo, pues personajes inmundos, despreciables, como Paul Krugman, ¿no? Supuesto economía, este tipo que realmente para mí pues es un impresentable, no solo por sus vaticinios sobre Bitcoin, que siempre han sido fallidos y que realmente han sido señales de suelo en su inmensa mayoría, y aquí estaba descojonándose, diciendo que esto es impresionante, que cómo ha podido caer el precio hasta los 18.000 dólares, etcétera, ¿no? Entonces, muy interesante que Paul Krugman haya compartido su Schadenfreude mientras el precio estaba totalmente colapsando. Creo que es una señal muy alcista y puede indicar capitulación. ¿Qué más del sentimiento? Pues un par de encuestas de dos analistas que yo sigo bastante, que creo que son gente muy competente, realmente os animo a seguirlos, que es Benjamín, y Benjamín lanzó una encuesta preguntando pues la pregunta obvia, ¿no? Que si el precio de Bitcoin había hecho suelo, y el 71% dijeron que no. Para mí esto de nuevo es muy positivo y me hace pensar en un sesgo alcista, en un sentimiento tan negativo que probablemente reaccionemos al alza. Luego Peter Brandt, que es otro gran analista técnico, un señor ya
bastante senior, con muchísima experiencia y de nuevo aquí. ¿Hemos hecho suelo? Solo el 23% pensaba que sí. De nuevo, confirmando esa hipótesis de que ha habido un pánico y que probablemente o posiblemente hayamos visto la capitulación. ¿Dónde es donde aún no se ha visto en el sentimiento esa capitulación? Pues en el funding rate. En el funding rate, como vemos, no hemos visto todavía esa caída agresiva como vimos en mayo y en marzo durante el COVID. El funding rate es verdad que ha caído algo, pero no demasiado. Y esto es el punto que quizá nos faltaría para, con más certeza, apuntar a una capitulación. Pero yo creo que los factores anteriores y esa caída tan vertical del precio que vimos el sábado, yo creo que nos pueden apuntar a una posible o probable capitulación. Entonces, esto para el sentimiento. Los fundamentales, yo normalmente los derivo de la minería. Sabéis de anteriores vídeos que esto lo considero un factor muy importante. Y a principios de junio vimos una capitulación. Empezó la capitulación, este es un indicador de Charles Edwards, otro analista que os animo a seguir, y veíamos cómo la dificultad o las medias de la dificultad empezaban a moverse a la baja. Y esto en general ha coincidido con caídas del precio o momentos en los que los mineros empiezan a vender sus inventarios. Y cuando los mineros empiezan a vender, normalmente nos acercamos al suelo. ¿Por qué? Pues porque es el último agente que le queda por vender. Los mineros acumulan bitcoins y normalmente son los últimos en liquidar. El hash ribbons o este indicador de capitulación todavía está en caída y como una confirmación, si alguien quiere ser más conservador con sus entradas, esperaría a que empiece a crecer y a aumentar para comprar. El ajuste de la dificultad del próximo, pues ahora mismo se viene en torno al cero, sin mucho cambio, y vamos a ver, y conviene monitorearlo para ver si empieza a subir, pues podemos esperar que esta señal nos dé compra, que los mineros hayan liquidado inventarios y que comiencen a pagar sus S9, sus máquinas viejas y las reemplacen por máquinas nuevas y aumente el hash rate, aumente la confianza en Bitcoin. Ese sería un indicador, como digo, más de confirmación. Y de nuevo aquí Charles Edwards nos dice que se han reducido en un 33%, sus datos de Coinmetrics, los holdings, las tenencias de bitcoins de los mineros. De nuevo, señalando capitulación que tiende a coincidir con los suelos del mercado. Aquí todo hablamos de probabilidades siempre y queremos poner las probabilidades a nuestro favor, porque los mercados no son deterministas, son un fenómeno probabilístico. O sea, nunca se puede determinar con certeza qué es lo que va a ocurrir. Luego hablando de la coyuntura macroeconómica, ¿no? Más allá de los fundamentales, hemos visto el sentimiento, hemos visto el técnico, pues ¿qué pasa con la macro? Es que realmente para mí el mercado se está equivocando enormemente. O sea, tenemos una coyuntura macroeconómica donde la deuda es tan grande que los bancos centrales no van a poder subir tipos de interés. Y esto es algo que explico en este vídeo, en por qué los bancos centrales no pueden controlar la inflación. Si queréis saber más sobre ello, pues os animo a que lo veáis. Pero como los bancos centrales no pueden subir tipos, es cuestión de tiempo que vuelvan a imprimir. Es que si no vuelven a imprimir, si no compran activos, si no mueven a la alza su target de inflación, si no compran acciones, esto se va al carajo. Colapsa todo, colapsan los bancos, hay una crisis financiera, una crisis económica, un desempleo sin precedentes. Entonces, no van a subir los tipos reales. O sea, aquí vemos una subida, es verdad que bastante alta, pero en mi opinión no los van a poder subir. No quiero decir un nivel claro, pero no los van a poder subir como los hizo aquí en los años 70 Volcker, que es algo que explico, como os decía en este vídeo sobre la inflación, ¿vale? O sea, en los años 70 Volcker los subió agresivamente, subió los tipos reales, es decir, puso los tipos nominales por encima de la inflación, y yo creo que esto no va a pasar. Yo creo que esta subida, sinceramente, quizá llegue a estos niveles del anterior o por ahí, y luego empiece a caer y tengamos una década enormemente inflacionaria. Y como los bancos centrales van a tolerar la inflación, porque además la han producido ellos, la produjeron durante el COVID, porque ellos quieren inflación para reducir la deuda del gobierno. O sea, no nos engañemos. El Banco Central no tiene ningún compromiso de mantener estable el valor de la moneda. Su único compromiso es salvar a los grandes poderes económicos, que es el Estado y las grandes corporaciones parasitarias que están endeudadas hasta el culo. O sea, esos dos agentes los quieren salvar porque tienen muchísima deuda y no pueden hacer otra cosa que seguir imprimiendo para subvencionarlos y castigar a la mayor parte de la población, robar riqueza, robar poder adquisitivo a los pensionistas, a los trabajadores, a los asalariados. Y ese es el gran cáncer de este sistema monetario. Y por eso me interesa tanto Bitcoin, por eso me fascina Bitcoin, entre otras cosas, porque es una alternativa donde no pueden crear nuevo dinero y además creo que ahora mismo está pues enormemente subvaluada o infravalorada. Entonces, como creo que no van a subir tipos, hay pues, varios activos, entre ellos Bitcoin que estamos hablando, pero también acciones de tipo growth que han sido castigadas de manera totalmente desmesurada, como ARK. ARK es un fondo de innovación, vemos cómo bajó hasta los $34 y de hecho cuando empecé a hacer estos vídeos, que fue por aquí en mediados de mayo, veíamos cómo había alcanzado este nivel de soporte que dije que era clave y que aquí probablemente rebotaría. Entonces yo desde la semana pasada y los primeros días de esta semana he salido del agua para poner órdenes de compra, no en el fondo, en el ETF, sino en algunas acciones, productos que lo componen, que creo que son pues, los más fuertes o los mejores. Y sinceramente creo que ARK o ya ha hecho suelo, le puede quedar un poco más de lateralización, pero creo que vamos a ver un rally enorme que va a dejar a mucha gente en la cuneta. Y lo mismo
pues con Bitcoin. Sobre mi operativa, pues como digo, evidentemente vuelvo a recalcar que esto no es consejo de inversión, pero yo desde la semana pasada y principios de esta semana he comprado acciones de ARK, que os digo, he elegido las que creo que son más fuertes, y también Bitcoin. En mi cartera de acciones he comprado Bitfarms, CleanSpark, que es una minera muy interesante porque no han mantenido una política de holdear los bitcoins, os han ido vendiendo a precios superiores, entonces creo que tiene una posición de solvencia muy alta. Luego, Coinbase, que cotiza a uno por ventas, o sea, one time revenue, uno por revenue, que es increíble, ¿no? Que cotizan a unas veces sus ingresos anuales. Y además me encanta que se hable de tanto de rumores de quiebra, de que si están echando a personal, porque en general ese tipo de noticias, cuando una empresa se reestructura, coinciden con el suelo. Y luego MicroStrategy, que es como un largo apalancado, ¿no? Y ya entrando un poco a la gráfica, que tampoco me quiero extender con esto, pero veíamos como Coinbase tuvo un colapso aquí en mayo. Mirad qué pico de volumen, qué barbaridad el volumen en estos 2 días. Y luego encima, el segundo día, este que estoy marcando ahora, la vela cerró al alza, o sea, aquí vemos acumulación brutal. Y luego en este testeo, un volumen mucho menor. Entonces yo he comprado por esta zona de aquí, en torno a 50, 55, he ido acumulando, ¿vale? Y creo que esto es un doble suelo y que ahora deberíamos de ver una subida al alza, que si Bitcoin se va a 28K debería de ser una subida muy, muy fuerte, que no me extrañaría que diese rentabilidades pues, de en torno al 100% o un poco más altas. Luego MicroStrategy, pues más de lo mismo. Aquí tenemos volumen de capitulación. Fijaos qué pedazo de barra de volumen. Aquí ha entrado capital institucional seguro. Y en el testeo un volumen también alto aquí, pues más acumulación, pero luego va menguando. Entonces esto, de nuevo, para mí señales de doble suelo, primer suelo, doble suelo y acumulación. Y si Bitcoin baja un poco más, me da igual, porque no creo que baje mucho más de esta zona, se quedará acumulando y luego se irá al alza. Bitfarms, pues tenemos que todavía está en una posición bajista. Es verdad que las mineras están viéndose con más cautela por el mercado, todavía no ha roto esta directriz bajista, que sí que MicroStrategy y Coinbase pues la han roto, lo que está señalando es fuerza relativa. Y también daros cuenta de que tanto MicroStrategy como Coinbase tienen fuerza relativa respecto a Bitcoin, porque este mínimo fue con los $29.000, pero con el mínimo de 20.000 ni siquiera han hecho nuevos mínimos. Entonces, aquí quiere decir que realmente hay acumulación y que puede ser preferible comprar Coinbase o MicroStrategy que el propio Bitcoin por esa fuerza relativa. Entonces, Bitfarms, esta minera, yo la he comprado también pues en torno aquí, a los 1.40, 1.45, ha roto su línea de tendencia bajista y vamos a ver si Bitcoin consigue subir y realmente aguanta el soporte, si vemos una fuerte subida, que recordemos, esta acción ha bajado un 90% prácticamente. Estamos hablando de un 85% de caída desde los casi $10 hasta la actualidad. Entonces es una barbaridad el castigo que ha tenido. Y esto es pues por el recelo, el miedo que hay a la regulación de la minería probablemente, ¿no? Y luego CleanSpark, que vemos cómo está en una posición de fuerza más relativa que Bitfarms, por eso la tengo sobreponderada en la cartera, ya ha roto su directriz bajista, ya ha hecho un máximo ascendente aquí y ahora vamos a ver si consigue romper por encima de los 5 de nuevo y se va hasta esta zona de 12, que yo creo podría llegar fácil si Bitcoin sube a los 28K como estamos planteando. ¿Vale? Entonces, eso sería la revisión. Espero que os haya sido útil, valioso. Si queréis saber más de mi trabajo, pues aquí tenéis mi página web con mis libros, mis cursos. Bueno, que voy a subir un curso dentro de poco sobre temas de Bitcoin, ya os iré contando. Y aquí tenéis mi canal, pues para que no olvidéis suscribiros y podéis ver vídeos anteriores tanto sobre análisis técnico como sobre cómo funciona Bitcoin. Así que os dejo a ver si mejora el temporal, que hoy no ha dado muy buenas olas. Espero que estéis teniendo buen fin de semana. Un abrazo, hasta el próximo vídeo.